Tanto el póker como la economía requieren que enfrentes la incertidumbre y el riesgo. No sabes qué cartas tienen los demás jugadores, ni cómo se comportarán los mercados. Por eso hay que analizar la información que tienes y predecir qué harían tus competidores o clientes. Esto le hace pensar como un economista, optimizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. El póker y el sistema empresarial son como dos caras de la misma moneda. Ambos requieren analizar situaciones inciertas y de riesgo, anticipar el comportamiento de otros participantes y elegir la mejor estrategia para lograr el éxito. La teoría de juegos es el puente que conecta estos dos campos. Utiliza principios del póker como el farol, el cálculo de probabilidades y la optimización de ganancias para explicar cómo las personas toman decisiones en entornos complejos y competitivos. Así, el póker se convierte no solo en un juego divertido, sino también en una valiosa herramienta para comprender el sistema económico. ¿Por qué tenemos que preocuparse por la teoría de juegos? Es un área de investigación apasionante que nos ayuda a comprender cómo las personas y las organizaciones toman decisiones en situaciones complejas. Si te gusta resolver problemas y divertirte con la lógica, entonces la teoría de juegos es para ti. La teoría de juegos se puede aplicar a diversos campos como la política, los negocios, los deportes, la diplomacia e incluso en nuestras relaciones personales. La teoría de juegos nos enseña a pensar estratégicamente, a cooperar o competir, a predecir las consecuencias de nuestras acciones y a predecir el comportamiento de otros participantes. Utiliza las matemáticas para analizar diferentes escenarios y sugerir las mejores estrategias para alcanzar los objetivos deseados. Nos ayuda a comprender cuál es la mejor decisión en una situación determinada y cómo predecir el comportamiento de otros participantes. Se basa en la idea de que los jugadores deben pensar estratégicamente. Esto significa que deben anticipar cómo sus acciones afectarán a los demás y cómo reaccionarán los demás. Por ejemplo, un jugador de póker debería intentar comprender lo que hace su oponente mediante su estilo de apuesta y sus gestos. De manera similar, un economista debería analizar cómo cambiará el mercado según diversos factores y tendencias. La racionalidad es clave para la teoría de juegos. Significa que los jugadores se esfuerzan por ganar tanto como sea posible. Esto ayuda a los economistas a analizar diferentes situaciones del mercado. En el póker, la racionalidad ayuda a los jugadores a adivinar qué cartas tiene su oponente en función de su apuesta. Pero la racionalidad no es la misma en la vida real y en la teoría. Hay muchos factores que influyen en las decisiones de las personas, como las emociones, la información insuficiente y los prejuicios. Esto hace que el resultado sea incierto e interesante. La evaluación de riesgos es un vínculo común entre el póker y la economía. En el póker, los jugadores calculan el valor esperado de su mano, cuánto dinero pueden ganar o perder con ella. Deben sopesar el riesgo de perder su apuesta frente a la ganancia potencial. De manera similar, los economistas calculan los resultados esperados cuando analizan opciones políticas, inversiones u otras acciones económicas. Tienen en cuenta diversos factores como la inflación, la volatilidad del mercado y los acontecimientos geopolíticos. Al igual que los jugadores de póker, deben decidir si el beneficio económico potencial justifica el riesgo. John Nash es uno de los matemáticos más famosos e influyentes del siglo XX. Fue pionero en la teoría de juegos, el estudio del comportamiento humano estratégico. Uno de sus descubrimientos más importantes es el equilibrio de Nash, que describe una situación en la que ningún jugador en un juego puede mejorar su resultado cambiando su estrategia si los demás jugadores no cambian la suya. Es un concepto poderoso que tiene aplicaciones en campos tan diversos como la economía, la sociología, la política e incluso los deportes. Por ejemplo, en el póker los jugadores intentan alcanzar el equilibrio de Nash adaptando su juego al de sus oponentes. Los economistas utilizan esta idea para analizar y predecir cómo competirán las empresas en el mercado. Cada empresa elige una estrategia que maximiza sus ingresos, teniendo en cuenta las estrategias de otras empresas. Hay dos tipos principales de juegos con información completa e incompleta. Un ejemplo de juego con información completa es el ajedrez. Con él, ambos oponentes ven todas las piezas disponibles en el tablero y siguen cada movimiento, es decir, tienen toda la información disponible para considerar su próximo movimiento.
Por otro lado, los juegos de cartas como el póker requieren una mentalidad y una estrategia diferentes. Los jugadores no saben lo que tienen los demás y deben confiar en las probabilidades, la psicología y la intuición. Esto hace que el póker esté mucho más cerca de la vida real, donde el sistema económico también está lleno de incógnitas. Los economistas deben analizar datos limitados y predecir el comportamiento de otros agentes en el mercado. El farol es parte de este juego, en el que las empresas intentan engañar a sus competidores sobre sus intenciones, fortalezas o debilidades. Es una forma de obtener una ventaja o evitar una pérdida en un entorno complejo y dinámico. ¿Por qué los jugadores de póker y los economistas son como hermanos? Porque utilizan la teoría de juegos para entender cómo actuar en situaciones inciertas donde la información es limitada y la competencia es feroz. La teoría de juegos es una poderosa herramienta que muestra cuáles son las mejores estrategias para lograr tus objetivos, teniendo en cuenta las acciones de los demás participantes. Los jugadores de póker y los economistas deben analizar el comportamiento de sus oponentes, predecir sus movimientos y reaccionar adecuadamente, para que puedan optimizar su éxito en el juego o en el mercado. La teoría de juegos es un campo fascinante que conecta el póker y la economía en una aventura alucinante. Hasta la próxima.